Amigos del canal, sean bienvenidos a la continuación de nuestro curso que estamos desarrollando a través de este canal con respecto a la legislación laboral. Con lo que respecta para la presente oportunidad, amigos, vamos a abordar la unidad 2 y nos vamos a centrar estrictamente en los contratos laborales que hay en nuestro país. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a ello. Amigos, antes de empezar a hablar cuáles son los tipos de contrato que existen según nuestra legislación laboral, es importante conocer qué es o cuál es el concepto, la definición en lo que respecta al contrato laboral. Amigos, un contrato laboral no es más que un acuerdo entre dos partes, es decir, que van a estar implicados dos sujetos. Por una parte va a estar el empleador y por otra parte va a estar el trabajador, donde este acuerdo que se va a pactar entre estas partes, se va a pactar un compromiso, de las cuales el compromiso del empleador, en este caso del que va a contratar a un empleado o trabajador, va a ser ofrecer una remuneración que puede ser una remuneración bajo especie o una remuneración en dinero, que nuestra legislación laboral pues también lo establece. Entonces, a cambio de ese compromiso frente a un trabajador, el trabajador va a hacer la prestación personal de sus servicios de manera subordinada. Cabe destacar entonces, amigos, que un contrato laboral es, resumen, un compromiso que existe entre dos partes. Por una parte va a estar el empleador y por otra parte va a estar el trabajador a cambio de una remuneración, y esta remuneración, lógicamente, el trabajador va a estar sujeto a una prestación personal que va a ser subordinada. Cabe destacar que para entender el concepto de un contrato laboral es importante también tener en consideración cuáles son los elementos que van a conformar, valga la redundancia, el contrato laboral. Rigiéndonos del concepto que te acabé de mostrar o que te acabé de hablar, los elementos que lo van a conformar el contrato laboral básicamente se van a especificar en tres, que es la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Ahora, la prestación personal en la actualidad puede ser polifuncional. ¿Por qué? ¿Por qué polifuncional? Porque si una persona es contratada o el trabajador básicamente puede prestar o hacer la prestación de sus servicios de manera física o de manera mental. Hoy en día las empresas o un trabajador o una persona puede hacer un trabajo polifuncional. Por ejemplo, las empresas que necesitan de trabajadores o obreros que van a realizar trabajo en específico de campo, donde se requiere de un esfuerzo físico y también se requiere de un esfuerzo mental. Entonces, básicamente al hacer esa prestación personal y tener una subordinación, es decir, que va a recibir una remuneración, va a estar sujeto a horarios y lógicamente a reglas que lo determinan dentro de la empresa, o las reglas propiamente de la empresa, y de las cuales pues va a estar al mando de su empleador. Básicamente va a constituir los elementos principales de un contrato laboral, y para rematar aún dentro de estos elementos, al recibir una remuneración por hacer la prestación personal de sus servicios, pues son los elementos fundamentales que lo constituyen, en este caso, un contrato laboral. Fíjense, amigos, que la definición de un contrato y los elementos que lo van a establecer este contrato laboral es que se va a hacer uso durante nuestro curso. Es importante que conozcamos este tema porque más adelante nos va a servir para que nosotros podamos entender cuando vayamos a ingresar a los cálculos de los conceptos remunerativos que le corresponde a cada trabajador de acuerdo al régimen laboral que vamos también a ver. Ahora vamos a adentrarnos a los tipos de contrato que existen en nuestro país. Entonces, de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que fue aprobada o que es aprobada mediante Decreto Supremo 003-TR-97-TR, nos menciona que en el Perú existen principalmente tres grandes categorías que se pueden inscribir o que pueden darse un contrato laboral. Y dentro de esas tres grandes categorías vamos a encontrar al primer tipo de contrato, que es el contrato indeterminado o el contrato con tiempo indefinido. Tenemos también el segundo grupo que encontramos dentro de este tipo de contratos, es el contrato determinado o sujeto a modalidad, y
como tercero tenemos un contrato a tiempo parcial. Entonces, dentro de estos tipos de contrato que nuestra legislación, básicamente la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, lo establecen, es que vamos a abordar cada uno de estos tipos. En esta clase nos vamos a centrar en el contrato indeterminado. Vamos a ver qué es lo que se refiere al contrato indeterminado y cuándo es que se da este tipo de contratos. Entonces, para hablar en específico del contrato indeterminado, es de manera general, es este contrato la cual en nuestro país debe prevalecer, ya que este contrato establece una estabilidad laboral, la cual pues todo trabajador tiene el derecho de estar bajo este contrato, pero que sin embargo bajo la realidad y bajo la perspectiva que ocurre en sí de nuestro país, hoy en día lo que prevalece es el contrato bajo modalidad, que eso lo vamos a ver en unas clases, entonces en las siguientes clases, perdón. Entonces, el contrato indeterminado es un contrato de carácter general y se celebra por tiempo indefinido, como lo establece el título, es decir, sin una fecha de finalización establecida o sin una fecha de fin, valga la redundancia. Este tipo de contrato se utiliza cuando la relación que vaya a tener el trabajador con el empleador pues tenga una duración de largo plazo, es decir, que no tenga una fecha de fin, en otras palabras. Ahora, dentro del artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, ¿qué es lo que nos establece o qué es lo que señala de manera contextual o de manera textual? Nos dice que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Fíjense que ya inclusive la ley en el artículo 4 nos establece que cuando hay un acuerdo o cuando ya el trabajador va básicamente a la prestación de sus servicios y hay una remuneración de promedio, se presume que existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Fíjense que dentro de las principales características de un contrato indeterminado es que no existe un contrato formal, es decir, dentro del contrato indeterminado pueden existir un contrato que puede ser verbal o escrita, o también un caso formal que puede ser un contrato tácito, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, amigos, el contrato a plazo indeterminado podrá celebrarse en forma verbal, tal como lo estaba mencionando, o también puede celebrarse en forma escrita o en forma expresa o tácita. Por ejemplo, amigos, ¿cuándo es que se da en forma verbal? Por ejemplo, un empresario o un empleador necesita pues cubrir algún puesto de alguna área en específico de la empresa y tiene pues hace el acuerdo o necesita de algún personal y hace el acuerdo de manera verbal de cómo es que se le va a remunerar o qué horarios va a cumplir. Entonces, sin ningún acuerdo de por medio escrito, entonces ya está haciendo el uso bajo un contrato indeterminado. Es por eso que dentro de este contrato se dice que no existe la formalidad de por sí, ¿no? Porque al existir un acuerdo de manera verbal, el trabajador ya se presume que está haciendo el uso de un contrato a plazo indeterminado. Pero lo recomendable en nuestro país y a título personal siempre es que cuando nosotros ingresemos o se vaya a ingresar a trabajar a una empresa, pues exista un contrato de manera escrita de por medio, porque dentro de nuestro país, o como la frase en sí lo dice, papelito manda. Entonces es importante, o recalco una vez más a título personal, que cuando nosotros vayamos a ingresar a trabajar a alguna empresa, así sea de manera indeterminada, siempre exista un contrato de manera escrita de por medio, donde pues ambas partes implicadas tengan o consten a través de una firma. Pero también se da hoy en día muchos de los casos que cuando se contrata personal, por ejemplo, tiene un empleador, tiene su amigo o alguien, una persona, y le dice básicamente, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes en este trabajo y ya, al final del mes o al final de la semana o al final del día vemos sobre tu pago. Entonces, bajo esa figura también se establece que para la legislación laboral ya está teniendo un contrato a un plazo indeterminado. Entonces, fíjense que esas son las modalidades cuando es que se presume la existencia ya de un contrato a plazo indeterminado, y eso no lo digo yo, está expresamente establecida en el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97
97 del TR. Amigos, también es importante conocer que un contrato indeterminado en nuestra legislación ha establecido que la contratación de personal debe celebrarse de manera establecida con el fin de garantizar la estabilidad laboral, porque básicamente lo que se busca es que exista un trabajo laboral de largo plazo, ¿no? ¿Para qué? Para que tanto el trabajador así como el empleador pues se vean beneficiados, porque cabe destacar que el fin de tener el derecho al trabajo, que de acuerdo a la Constitución también lo establece, es que el trabajador pueda existir o pueda darse la subsistencia, tenga la capacidad económica necesaria para poder subsistir y lógicamente también poder ayudar a su familia. Es por eso que se recomienda de manera general el contrato indeterminado debe ser la prioridad, ya que esta establece una estabilidad laboral y lógicamente esto hace referencia al principio de continuidad que lo vimos en la clase anterior. Es por eso que bajo esta entrada el contrato indeterminado debe ser la principal opción dentro de nuestro país, pero que sin embargo en la realidad pues esto más bien ha pasado a una excepción, ya que hoy en día las empresas pues establecen el contrato de prioridad bajo modalidad, pero que sin embargo en nuestra legislación laboral se establece que el contrato indeterminado debe ser de prioridad, ya que garantiza una vez más, como les menciono, la estabilidad laboral. ¿Cuándo es que si se tiene personal contratado bajo este tipo de contrato va a existir la extinción laboral? Al hacer referencia a la estabilidad laboral, amigos, es importante que conozcamos cómo este tipo de contrato no tiene una fecha de fin o un tiempo donde el trabajador vaya a dejar de ofrecer o prestar sus servicios. Entonces es un poco complicado para el empleador tener que hacer el despido o no contar ya con sus servicios del trabajador, a no ser que exista la extinción laboral, que en alguno de los casos por causa justa, tal como lo menciona la norma, que en específico en el artículo 16 del Decreto Supremo también lo establece, las formas de extinción laboral que están para dejar a un trabajador o para que se extinga en sí la figura o se dé la figura de la extinción laboral. Entonces, bajo este tipo de contrato, una extinción laboral debe existir básicamente si hay una causa justa. Si no hay una causa justa para hacer la extinción laboral, cabe destacar que nos vamos a encontrar bajo la figura del despido arbitrario, ¿vale? Como tal como lo mencioné la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son las causas justas que el empleador puede hacer uso para que haya un despido o para que haya una figura de extinción laboral? En el artículo 16, tal como los mencioné en el inciso G, nos menciona una de las principales causales para que exista la extinción laboral, y es el despido, ya sea en los casos y formas permitidos por la ley. En este caso no estamos hablando del despido arbitrario, ojo, en este caso lo que el inciso G nos menciona es en las formas permitidos por la ley. ¿Y cuáles son las formas permitidos por la ley para que haya una causal de extinción de contrato? En este caso, cuando se tiene personal bajo contrato indeterminado, son aquellas causas por conducta, es decir, un trabajador puede hacerse extinguir su contrato por conducta, es decir, son aquellos que atañen a su comportamiento y relación con los demás trabajadores y el empleador sin considerar su capacidad de rendimiento. Y dentro de esto pues tenemos, por ejemplo, para hacer uso de esta extinción de contrato, las faltas graves. También tenemos que el trabajador quizás sea condenado en un juicio penal por la comisión de un delito doloso. Ahí es automáticamente la extinción del contrato bajo este tipo de contrato indeterminado. Entonces fíjense, amigos, que la ley lo establece ante un despido siempre y cuando sean, en este caso, por dos tipos, por conducta y el otro caso por capacidad. Cuando se da un contrato o una extinción por capacidad, cuando se produce un detenimiento físico o mental en el trabajador que le impide seguir desarrollando sus tareas. Por ejemplo, en este caso sucede cuando parte propia del trabajador pues incurre en esta infracción de tener un detenimiento físico o mental que no haya sido ocasionado dentro de la empresa. Entonces ahí puede hacer uso de la causal de la extinción del trabajo. Finalmente, amigos, dentro de las finalidades de este tipo de contrato podemos decir que el contrato
indeterminado es un contrato típico y como tal, al ser un contrato típico va a presentar todos los derechos que la ley los ampara, así como también los beneficios de acuerdo a la ley que le corresponde. En este caso, por ejemplo, también al tener esta modalidad de contrato indeterminado, pues el trabajador tiene derecho a recibir su CTS, tiene derecho a recibir su gratificación, su compensación por tiempo de servicio, sus vacaciones, sus descansos remunerados, horas extras, etcétera, etcétera, y otros beneficios que más adelante lo vamos a ir desmenuzando o viendo de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Fíjense entonces que bajo este contrato también, al ser un contrato típico, presentan todos esos derechos y beneficios que de acuerdo a la ley les va a corresponder a cada trabajador. Aparte también que el contrato goza de una presunción legal, tal como les mencioné en la anterior diapositiva, y también es que otra principal generalidad de este tipo de contratos es que no existe la formalidad tal como lo mencioné, es decir, no se necesita tener un contrato firmado para empezar a laborar y lógicamente tener todos los derechos y beneficios que la ley les otorga a todos los trabajadores en este régimen privado. Bien amigos, entonces hasta aquí hemos visto el contrato indeterminado de manera breve. Seguramente vamos a ir ampliando estos temas en la medida que vayamos avanzando. Espero que hasta aquí el tema esté entendido y si no es así, pues déjenlos saber en la cajita de comentarios o en todo caso también me pueden escribir de manera personal a los correos o a los contactos que voy a dejar en esta descripción. Sin otro particular, nos vemos.